Muy bien, le damos gracias al Señor. En la mañana de hoy continuamos con el estudio de la carta que el Señor envió a la iglesia de Filadelfia. A la iglesia de Filadelfia. Y por cierto, es interesante saber que tanto la iglesia de Filadelfia como la iglesia de Esmirna, si no me equivoco, no recibieron ningún reproche de parte del Señor. Y esto es muy interesante porque Filadelfia hoy viene a ser un gran ejemplo para nosotros como iglesia, como pueblo del Señor. Y vale estar atento a cada una de las palabras que el Señor ha dirigido a la iglesia de Filadelfia. En el estudio anterior, en la primera parte de la carta, analizamos la presentación del autor, del remitente de la carta, nuestro Señor Jesús. Él se ha presentado al principio, como era típico en las cartas antiguas, lo hacía el autor. ¿Y cómo se ha presentado? Se ha presentado como el santo, se ha presentado como el verdadero, como aquel que tiene la llave de David, y cuando él abre, ninguno cierra, y por otra parte, cuando él cierra, no hay quien abra. Esta ha sido la presentación del Cordero. Luego de eso ha avanzado y ha extendido un elogio, ha extendido un reconocimiento a la iglesia de Filadelfia, y hasta allí llegamos en nuestro estudio anterior. Hoy nos estacionamos ya en el verso 9 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis, y aquí empezamos viendo la promesa que el Señor ha extendido a la iglesia de Filadelfia, que al igual que las otras, existió en el primer siglo de la era cristiana. Así que vamos a leer esta promesa hermosa. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y la pregunta de partida es, ¿quiénes son estos que decían ser judíos, que decían ser el pueblo de Dios, pero que dice el Señor, no lo son, no lo eran? ¿Quiénes son? Estos eran judíos étnicos, judíos de raza, que al ser descendientes de Abraham, al ser del linaje de Abraham, se jactaban por ser el pueblo escogido de Dios. Y el problema es que menospreciaban a los que no eran judíos, menospreciaban a los gentiles, de tal manera que para ellos era pecaminoso, era impuro entrar a la casa de un gentil, sentarse a su mesa e incluso conversar con uno de ellos. Una muestra, solo apúntenlo, está en Hechos capítulo 10, verso 28. Ahora bien, cuando el Cordero de Dios se refiere a los que dicen ser judíos pero no lo son, no está hablando de manera general de todo el pueblo judío, sino de un grupo específico que le estaba haciendo la vida imposible a los cristianos de Filadelfia, de un grupo específico de judíos que estaba persiguiendo a los cristianos de Filadelfia. A este grupo de judíos, el Señor dice de ellos, se dicen ser judíos, pero no lo son. Son mentirosos, son una sinagoga de Satanás. ¡Wow! Y aprovechemos que estamos en este punto para hacernos una pregunta que nos vendría bien. Y esta es, en el nuevo pacto que nos encontramos hoy en día, ¿no? En este pacto iniciado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿quiénes conforman el verdadero pueblo de Dios? Y digo esto en base de que hemos visto cómo los judíos étnicos, en el contexto que nos encontramos, se jactaban de ser el pueblo escogido de Dios y menospreciaban a los no judíos. Y está nuevamente la pregunta. En este nuevo pacto en el que nos encontramos,
¿quién es el verdadero pueblo de Dios? ¿Judíos solamente? Bueno, para poder contestar esta pregunta, veamos lo que enseña el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 9, verso 6. Y por otro lado, también vamos a ver Gálatas, capítulo 3, verso 28. Y aquí vamos a poder contestar esta pregunta, que es interesante saberla. Romanos capítulo 9, verso 6. Mire lo que dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Muy interesante. Perdón. Muy interesante las palabras del apóstol. Es decir, no todos los israelitas étnicos, no todos los israelitas de raza son israelitas. Es decir, no todos ellos constituyen el pueblo de Dios. Y mire lo que dice luego en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, es decir, no hay judío ni gentil. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, judíos y gentiles. Somos uno en Cristo Jesús. Y luego añade en el verso 29, y esto es importante, y si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos aquí son de Cristo? Mire, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Cuál es la enseñanza del apóstol Pablo? Que los verdaderos hijos de Abraham no solo son aquellos que descienden físicamente de él, es decir, el pueblo de Israel, sino todos aquellos que por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo han llegado a ser parte del pueblo de Dios. Este es el verdadero pueblo de Dios. Hombres y mujeres, de toda raza, de toda lengua, de toda nación, judíos y gentiles, que han puesto su fe en la persona de ¿quién? De nuestro Señor Jesús. Este es el verdadero pueblo de Dios. Si usted ha creído en Jesús como Señor y Salvador, ¿cuántos lo han hecho? Entonces usted, en cierto sentido espiritual, usted es hijo de Abraham y parte de este hermoso pueblo de Dios. Amén, hermanos. Pero continuemos con las palabras del Señor, que constituyen una hermosa promesa. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El Señor está diciendo a la iglesia de Filadelfia que este grupo de judíos que le estaban persiguiendo, que le estaban haciendo la vida imposible, ¿qué dice el Señor? Él hará que venga y que se postren a sus pies y que ellos reconozcan que el Señor ha amado a los cristianos de Filadelfia. No podemos entender por esto que este grupo de judíos se iban a postrar a los pies de estos cristianos y adorarles como si fueran dioses. No, esto no es lo que podemos entender. ¿Qué sí es lo que ha dicho el Señor? Que Él se encargaría, Él haría que este grupo de judíos reconozcan que Jesucristo es el verdadero Señor. Aquellos a quienes aquel a quien habían rechazado, y que Jesucristo, siendo el Señor, amaba a este grupo de creyentes en Filadelfia. Pero ¿cómo iba a ocurrir esto? ¿Cómo haría el Señor que estos judíos no creyentes, que estos judíos que se habían convertido en enemigos de Cristo y de su iglesia, reconozcan que Jesucristo es el Señor? Por los mismos medios de gracia que Él usa hasta el día de hoy. ¿Cuál es uno de los principales medios de gracia que el Señor usa hasta el día de hoy para que los no creyentes puedan creer y se conviertan? La predicación del Evangelio. Por medio de la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo convence al no creyente de pecado, de justicia y de juicio, según Juan 16. Justamente lo estamos estudiando en nuestra universidad bíblica.
Es el Espíritu Santo de Dios por medio de la exposición de las Escrituras, como en este momento lo estamos haciendo, que convence al hombre que necesita arrepentirse de sus pecados y volverse al Señor. Por medio de la predicación del Evangelio, Dios extiende su gracia. Ahora bien, ante esto hay dos panoramas. Hay dos panoramas. Aquellos que abrazan la gracia extendida de Dios y aquellos que rechazan la gracia de Dios. Como dijo Esteban, aquellos que resisten al Espíritu Santo. Aceptan, rechazan la gracia de Dios. Y la pregunta hoy para nosotros es, ¿somos de aquellos que abrazan la gracia del Señor? ¿O somos de aquellos que rechazamos la gracia extendida del Señor? Ahora bien, aquellos que rechazan la gracia de Dios se tendrán que enfrentar al juicio del Señor. Mire lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. ¿Cuántos han creído en Jesús? Entonces usted tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, es decir, el que rechaza creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tremendo, ¿eh? El que rechaza creer en el Hijo. Aquel que se le ha sido presentado y dice, no, yo no necesito de Jesús. Yo no necesito del Señor. Yo estoy así bien. Mi vida sin Dios, mi vida sin religión está bien. Yo no necesito convertirme en hermanito, en hermanita. No. Yo estoy bien de oyente. Esto es rechazar a Cristo. Porque Cristo no es religión. Cristo es vida, hermano querido. La salvación de un hombre no radica en una religión, radica en una persona. ¿Y esta persona quién es? Cristo Jesús. Aquel que rechaza al Hijo no tiene vida eterna, sino que la ira de Dios estará sobre él. Y quiero invitarle a ver un cuadro del juicio de Dios para aquellos que rechazan a Jesús. Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Esto es interesante, ¿eh? Están de pie, no están de rodillas. Matthew Henry dice, porque en aquel día todos aquellos que rechazaron a Cristo ya no podrán postrarse, ya no podrán pedir misericordia, sino es que estarán ante el juez como aquel reo está ante la autoridad para recibir sentencia. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hoy en día están desapareciendo tantas predicaciones de los púlpitos, y entre estas la predicación del infierno. Es más, muchos se han atrevido a decir que el infierno no existe. Oh, cosa tremenda. Y de poco a poco las enseñanzas de las Escrituras, que no son convenientes a los hombres, que suenan ofensivas, están desapareciendo. Porque como rayo le vamos a decir el domingo en la mañana a la persona que si no se arrepiente de sus pecados, le espera el infierno. Tremendo, hermano, lo que estamos viendo aquí. Ahora bien, el punto es el siguiente. El Señor dice que hará que estos mentirosos,
estos judíos que perseguían a los hermanos de Filadelfia, hará que ellos se postren y reconozcan que Jesucristo es el Señor de la iglesia de Filadelfia. Esto es lo que ha dicho el Señor. Y hemos preguntado, ¿cómo lo hará? Por medio de la predicación del Evangelio. Sin embargo, si una persona rechaza a Cristo y rechaza su palabra, tendrá que enfrentarse ¿a qué? Al juicio de Dios. Y el punto es este. Toda persona, sea que acepte a Jesús o lo rechace, tendrá que postrarse a sus pies y reconocer que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Sea en el cielo o sea en el infierno, todos, sin excepción, tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor. Y si no lo hacemos ahora en vida, hermano querido, si en vida, ahora, hoy domingo, si en este momento no reconocemos que Jesucristo es el Señor y nos postramos ante Él, lo haremos en el infierno. Pero el punto es que en el infierno ya no habrá posibilidad y esperanza de volvernos a Él. La oportunidad es ahora que estamos en vida. Después de muerto, ni las misas, ni las novenas, ni las décimas no servirán absolutamente para nada. Es ahora en vida que decidimos aceptar la gracia extendida de Cristo o rechazarla. Por mi parte tomo las palabras de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién más lo puede decir? ¿Quién más se añade a esta bendita convicción? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero sigamos con la promesa del Señor a la iglesia de Filadelfia, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es decir, por cuanto has sido fiel a mi nombre, a mi mensaje, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿No me he saltado nada? Ya, muy bien. Mire, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Y cuál es esta hora de la prueba de la cual habla el Señor? Los estudiosos concuerdan en que el Señor está haciendo referencia a lo que Él mismo en Mateo capítulo 24 llamó la gran tribulación. Mateo 24, 21. Y este tiempo de la gran tribulación también se le conoce en el Antiguo Testamento como el tiempo de la angustia de Jacob, en Jeremías 37, o como el gran y terrible día de Jehová, en Joel capítulo 2, verso 11. El tiempo de la gran tribulación generalmente se lo relaciona con aquellos eventos que vemos en el libro de Apocalipsis, donde los 7 sellos son abiertos, donde las 7 trompetas son tocadas y las copas de la ira son derramadas. Todo esto, estos elementos representan el juicio de Dios para una humanidad que no se ha arrepentido de sus pecados, así como sucedió en el mundo antiguo en los tiempos de Noé. Existen diferentes posturas sobre la gran tribulación. Les voy a dar las principales para que tengamos un conocimiento en cuanto a esto. Algunos sostienen que la gran tribulación será un evento futuro de 7 años y que la iglesia será arrebatada antes de que comience este tiempo. Esta posición es conocida como pretribulacionismo, porque se dice que la iglesia será arrebatada antes. Otra postura es que la gran tribulación será un evento futuro de 7 años, pero la iglesia permanecerá en la tierra. Sin embargo, Dios la guardará y la preservará durante todo este tiempo. A esta posición se la conoce como la posición post-tribulacionismo.
Otra posición es la que afirma que la gran tribulación no solamente es un evento futuro de 7 años, sino que es ya parte del sufrimiento y la persecución que la iglesia vive en el presente mientras está esperando el regreso de Cristo, y que este sufrimiento se irá agudizando, será haciendo más intenso a medida que la segunda venida del Señor se acerque. Esta es la postura que en su mayoría sostiene la teología reformada, especialmente los amilenialistas. Ahora bien, más allá de la postura teológica que tengamos o que se pueda tener en cuanto a la gran tribulación, lo que nos interesa es la verdad del Señor Jesús a la iglesia de Filadelfia y por medio de ella a nosotros. ¿Y cuál es esta verdad? Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y esto es lo que nos interesa y esto es lo que debemos guardar en nuestro corazón y esto es por lo cual debemos celebrar. El Señor nos guardará. El Señor estará con nosotros en aquel evento llamado la gran tribulación, en aquel evento donde el juicio del Señor sea derramado sobre el mundo pecador, sobre el mundo no arrepentido. La iglesia del Señor puede tener seguridad que Él nos guardará. Él estará con nosotros. Y no solo en este evento, en esta gran tribulación, no solo en el evento futuro de la gran tribulación, sino en cada tribulación presente que estemos viviendo. Porque hay una verdad, hermano querido. Ser cristiano no significa estar exentos de situaciones difíciles. Ser cristiano no significa estar exento de problemas, de enfermedad, de adversidades, de vicisitudes. ¿Alguien lo confirma? Claro que no. Los cristianos también lloran. ¿Alguien lo confirma? Los cristianos también sufren. ¿Alguien lo confirma? Nosotros los esposos cristianos sufrimos también. Y las esposas también. Claro que sí, estamos en un mundo caído. A veces los esposos somos instrumentos del diablo, a veces las esposas, a veces los hijos. Es una verdad, sufrimos. El Señor Jesús lo ha dicho. En este mundo tendrán aflicción. Cada día traerá su propio afán. Cada día traerá su propio mal. Sí, hermanos queridos. Pero hoy las palabras del Señor deben ser esperanzadoras para nosotros. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y el Señor nos guardará también de cada prueba que se pueda presentar en nuestras vidas. Y eso debe darnos esperanza, hermano. ¿Está hoy usted sufriendo por alguna situación específica? Pues el Señor dice, yo te guardaré de la prueba. Oh, hermanos queridos, la victoria es nuestra. Pase lo que pase, la victoria es de su iglesia. Y ojito con esto, No quiere decir esto que las cosas van a salir como yo quiero que salga, como tú quieres que salga. Esto quiere decir que las cosas van a salir como el Señor las tiene preparadas de antemano para cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Aleluya. Éxodo 14:14 dice una gran verdad. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por nosotros y ustedes pueden vivir confiados. Así como esos polluelos en medio de la más grande tormenta están confiados bajo las alas de la madre. ¿Se ha visto usted esa escena maravillosa? Allí es la madre que está sufriendo toda la lluvia, toda la tempestad, pero esos polluelos están bajo sus alas, están allí tranquilitos, están calientitos, están secos. Ellos están confiados en que mamá gallina los está cuidando. Oh, hermano querido, cuánto más nosotros que tenemos a un Dios vivo, que tenemos a un Dios verdadero, podemos estar confiados que en cada situación que se nos pueda presentar, el Señor
nos guardará. Es lo que le ha dicho a la iglesia de Filadelfia. Y es lo que nos dice a nosotros. Yo te guardaré. Estoy contigo, oh hermano. Bendita las lágrimas, porque nos ayudan a experimentar el cuidado de Dios, el abrazo de Dios. Benditos los aguijones, benditos los emisarios de Satanás. ¿Cómo va a decir eso, pastor? Sí, benditos los emisarios de Satanás, porque ellos son instrumentos de Dios. Nos ayudan a entender la gracia, el poder, la misericordia, el favor, el cuidado que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Se presentó Satanás ante el Señor y le dijo: mira a tu siervo Job, ¿cómo no te va a servir si le has dado todo? Quítale algo y vas a ver cómo no blasfema, cómo no te maldice. ¿Y qué le ha dicho el Señor? Métete con él, pero no te metas con su vida. No te metas con su vida. Métete con lo que tiene, métete con su familia, pero no te metas con su vida. Satanás, sí, es el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, pero no puede hacer absolutamente nada sin la venia, sin el permiso del Señor. Y bendito Dios cuando permite que nos pruebe, ¿eh? Bendito el Señor cuando permite que nos sacuda, porque esas sacudidas muchas veces son necesarias para ver la gloria de Dios. ¿Cómo vamos a ver la gloria de Dios si no es en medio de las tormentas, hermano? ¿Cómo vamos a ver la gloria de Dios si no es en medio de las dificultades? ¿Cómo vamos a ver la gloria de Dios si no es en medio de la enfermedad, de la crisis, de la escasez? Es allí donde el pueblo de Dios ve la gloria de Dios. Ve su poder, su provisión. Yo les guardaré de la hora de la prueba. Pero luego avancemos y vayamos con el consejo que el Señor da a Filadelfia. He aquí, yo vengo pronto. Así como el mensaje del infierno está desapareciendo de los púlpitos, la venida de Cristo también es un mensaje que ya no se escucha. Oh, hermano querido, y este mensaje no puede desaparecer. Tiene que estar latente continuamente en la iglesia del Señor. Cristo viene y Él lo ha dicho aquí. Yo vengo pronto, como ladrón en la noche, dice la Escritura. Él vendrá. Más allá de que lo crean, no lo crean, más allá de que crean que todo es una leyenda, es un mito, es una historia sin sentido, Cristo vendrá. Todo se ha cumplido, ¿eh? El Señor se encarnó, vino como el profeta profetizado, vino como el Mesías profetizado. El Señor murió tal y cual se había profetizado. El Señor resucitó tal y cual se había profetizado. El Señor ascendió a la diestra del Padre tal y cual había profetizado. Y el siguiente evento que estamos esperando es la venida de Cristo. Es el siguiente evento. Y este mensaje sigue y debe seguir latente el día de hoy. Cristo viene por su iglesia. Será un tiempo hermoso para aquellos que esperan su venida, para su esposa, pero será un tiempo horrendo para aquellos que le han rechazado. ¿Y saben por qué Cristo aún no ha venido? Porque Pedro habla de los burladores que siempre están diciendo: ¿y qué es eso que Cristo viene? ¿Qué es eso que siempre escuchamos? Que el Señor viene, pero nada que viene, eso es un cuento. Pedro les llama burladores. Y dice en 2 de Pedro capítulo 3 verso 9, no es que el Señor retarde la promesa de su venida. Según algunos la tienen por tardanza. Lo que sucede es que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es una de las razones por la cual el Señor aún no ha retornado su amor,
su misericordia, porque no quiere que tanta gente que le ha rechazado perezca como lo vimos acá en Apocalipsis capítulo 20. No, Él quiere que las personas se arrepientan y se vuelvan a Él. Hay gracia extendida, amigo, que estás aquí, ¿eh? Hay gracia extendida, hay misericordia. No sé si estás aquí por primera vez o llevas unas semanas viniendo. Solo en Jesús hay salvación, amigo querido. Y este es el evangelio. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesús como Señor y Salvador, seremos salvos del juicio y de la ira de Dios manifestada en el infierno. Solo en Jesús hay salvación. Y hoy es el tiempo, hoy es el día del Señor para volvernos y arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. Yo vengo pronto, dice el Señor, pero luego dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y le invito a subrayar esta expresión, ninguno tome tu corona, porque muchas veces se ha interpretado con esto que el cristiano puede perder su salvación. Sin embargo, debemos entender que aquí la palabra corona es traducida del griego estéfanos y no hace referencia a la salvación, sino es que hace referencia a los premios, a los galardones. ¿Sabía usted que todo cristiano será galardonado, será premiado? ¿Sabía usted que hay un gran evento en el cielo donde los cristianos recibirán sus galardones y sus premios? ¿Lo sabía usted? Y es en este contexto que el Señor está hablando, que ninguno tome tu corona. Sí, la salvación es por gracia, no por méritos humanos, pero los galardones sí son por méritos, por obras. Y hay cristianos que recibirán más galardones, más premios y otros menos. Hay cristianos que en esta tierra se esforzaron por cumplir la voluntad del Señor, por servirle al Señor, que constantemente salieron de su zona de comodidad, por evangelizar, por servir. Ellos recibirán ¿qué? Más galardones. Allá no estará en juego la salvación. No estará en juego la salvación. Será un tiempo de alegría, será un tiempo de galardones. Entonces no podemos interpretar por esta expresión que el Señor está diciendo, cuidado que vayas a perder tu salvación. No, porque habla de premios, de galardones. Ahora bien, analicemos la palabra retén para entender lo que quiere decir toda esta expresión. Y aquí la palabra retén es traducida del griego krateo y significa agarrar. Diga conmigo, como un ejercicio para que quede grabado en nuestra mente. Diga, agarrar. Ahora dígalo más fuerte, abrazar. Ahora diga, aferrar. Esto es lo que significa retén. Es decir, abraza. ¿Qué más? Aférrate. Aférrate a tu corona. Es lo que está diciendo el Señor. Aférrate a lo que te he entregado. No lo sueltes. No lo entregues. Aférrate. Días atrás vi en las noticias un video muy impactante. Una mujer llevaba en brazos a su pequeño hijo, posiblemente de meses, y se ve como dos hombres intentan arrancarlo, y cuando digo arrancarlo es literal, intentan arrancar a este niño de los brazos de su madre. Pero esta mujer, tal cual un león, se aferra a su presa. Oiga, esta mujer se aferró
a su criatura, se aferró a su hijo, lo abrazó, lo agarró de tal manera que estos dos hombres, mucho más fuertes y grandes que ella, no les quedó más opción que salir huyendo. Y esto es lo que dice el Señor cuando expresa que ninguno tome tu corona. Iglesia, hoy esta palabra es para nosotros. No permitas que nadie tome tu corona. No permitas, no sueltes lo que te he entregado. No seamos como Esaú. No seamos como Esaú, que vendió su bendición, vendió su primogenitura por un plato de comida. Es algo estúpido, hermano. ¿Y sabe qué? Muchas veces esas son las decisiones que como hombres tomamos y aún como cristianos, como personas tomamos. Decisiones tontas, decisiones estúpidas. Vendemos la primogenitura, la bendición de Dios, la cambiamos. Y la pregunta es, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué vendemos? ¿A cambio de qué cambiamos? ¿A cambio de qué entregamos lo que el Señor nos ha dado? Hoy el Señor nos dice, aférrate a tu corona. Aférrate a la bendición que te he entregado. Y esto debe martillar hoy en nuestros corazones. Si el Señor te ha entregado una familia, aférrate a ella, hermano, hermana. Aférrate a tu familia, aférrate a tu matrimonio, aférrate a tus hijos, aférrate a tus padres. A ver, seamos sinceros, hermano. No es fácil la vida familiar, aun cuando somos cristianos. No es fácil la vida matrimonial, aun cuando somos cristianos. Pero no podemos entregar tan fácilmente lo que el Señor ha constituido y lo que el Señor nos ha dado, hermano querido. No lo hagas. Hoy el Señor nos habla y te dice, nos dice, retén lo que te he dado. Retén tu matrimonio. No te rindas. No lo vayas a cambiar. Varones, cuidado, vamos a estar siendo tentados a cambiar aquella esposa que el Señor nos ha dado por una vieja. Y cuando digo por una vieja no me refiero en edad, sino que lo hago en un término queriendo decir que nadie va a poder ser mejor que la mujer que Dios te ha dado. Igual, queridas mujeres, cuidado, alguien te va a estar alegrando los oídos por allí, Cuidado. No vas a estar cambiando a ese hombre que lo conociste con cuadritos y ciertamente ahora ya tiene otra figura geométrica. Retén lo que tienes. El Señor nos manda en su palabra y dice, deleítate en la mujer de tu juventud. Deleítate en el hombre de tu juventud. Retén la corona. Retén lo que el Señor te ha dado. Peléalo, hermano. Peléalo. Aférrate. Aférrate a lo que el Señor te ha dado. Aférrate a tu familia. Jóvenes, aférrense a su vida en santidad. No entreguen su pureza. Cuidado, la pruebita de amor, ¿Me amas? Si me amas, dame la pruebita de amor. El hombre que te ama, querida mujer, no te lleva a la cama. El jovencito que te ama te lleva al altar, no a la cama. Y aquel que te pide la prueba de amor es una evidencia que no te ama. Ve, despáchalo. Chao, mijito. Chao. Hasta la vista, baby. Igualmente, varones, porque siempre el varón como lo ponemos como el victimario sexual de las mujeres. Pero también
Los varones son acosados. Confirmen, varones. Y sí. No se esté dejando, mijito. Firme en Cristo Jesús. Dígale allí, no, si usted me quiere tener, mijita, al matrimonio, antes no. Retengan su corona, hermanos. Retengan su corona, jóvenes. Aférrense a la bendición que el Señor les ha entregado. Si el Señor te ha entregado un ministerio, aférrate al ministerio que el Señor te ha dado. Pastores, que no es fácil el servicio. Nunca lo ha sido, nunca lo será. Pero aférrate a Él. ¿Sabes qué? El autor de Hebreos dice que de Esaú, que aún ni con lágrimas pudo recuperar lo que había entregado tan tontamente. Y a veces cuando nosotros actuamos así, nos convertimos en ese Esaú. Luego, aun cuando estemos arrepentidos, aun cuando queramos volver, ya no hay vuelta atrás, hermano. Ya no hay vuelta atrás. Y sí, el Señor perdona nuestros errores, perdona nuestros pecados. Sí, es verdad. Pero las consecuencias de nuestras decisiones van a estar por siempre y para siempre. ¡Viva el Ecuador! Van a estar por siempre y para siempre. Y más que viva el Ecuador, ¡viva Cristo! ¡Vamos, vamos! ¡Viva Cristo! ¡Aleluya! Oh, aférrate, que nadie tome tu corona. Yo vengo pronto, que nadie tome tu corona. Yo vengo pronto, que nadie tome tu corona. ¿Cuántas vidas a lo largo de estos 30 y pico de años sirviendo al Señor? ¿Cuántas vidas? ¿Cuántas familias? ¿Cuántos ministerios destruidos? ¿Todo por qué? Por no cuidar, por no aferrarnos a lo que el Señor nos ha entregado. Oh, hermanos queridos. Pero vamos a la recompensa, Ya el Señor les ha dado una promesa. Ahora ya les ha dado el consejo, que retengan lo que tienen. Ahora vamos a la recompensa para aquellos que escuchan el consejo. Para aquellos que deciden retener la corona. Verso 12, Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca, encierra esa palabra, nunca más saldrá de allí. En tiempos antiguos, las columnas de una edificación representaban seguridad, representaban firmeza y permanencia. Y la expresión nunca más saldrán de allí muestra que así como las columnas de un templo permanecían firmes en su lugar, el verdadero creyente, el vencedor, podía tener la plena seguridad y la total convicción de que siempre estaría a la presencia de Dios. Y esto debemos tenerlo claro, hermano querido. Debemos tener la seguridad que somos de Cristo y nadie nos puede arrebatar de sus manos. Mis ovejas son mías, ha dicho el Señor, y nadie las arrebatará de mis manos y no perecerán jamás. Es la esperanza que el Señor nos da. Es la recompensa hermosa. Mire, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. La Escritura nos enseña que cuando nacemos de nuevo, somos inmediatamente sellados por el Espíritu Santo de Dios. Efesios 1, 13 y 14. Y que este sello
es la garantía de nuestra redención, es la garantía de nuestra salvación. Estuve en una temporada de mi vida en el mundo de las vacas, una temporada muy corta. Y alguien me estaba enseñando algo de este mundo. Y recuerdo que cuando fui a un corral, antes de que maten a las vacas y a los toros, me percaté de que todas ellas tenían un sello, un nombre grabado en su piel. Y le pregunté a esta persona, le dije, ¿por qué cada vaca, cada animal tiene un sello, tiene un nombre? Y la respuesta fue, porque ese sello indica quién es el dueño del animal. ¿Y sabes qué? Este sello que le ponen al animal no desaparece nunca. En otra etapa de mi vida, trabajé en una fábrica de calzados de cuero, donde lo hacían desde la materia prima. Y pude observar cómo de las curtiembres llegaban estos rollos de cuero ya tratados. Pero aún así, lo increíble es que el sello, el nombre del dueño, permanecía a tal punto que esa parte del cuero tenía que ser cortada y no era utilizada. Ahora, ¿dónde quiero ir con esto? El Señor, mire lo que le dice a su pueblo y hoy a nosotros. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Oh, hermanos queridos, nosotros hemos sido sellados en Cristo Jesús. Y ese sello nos da seguridad, ese sello nos da pertenencia. Oh, hermano querido, y ese sello no se va a salir de nuestras vidas hasta el bendito día que estemos a la presencia del Señor. Y hoy como iglesia del Señor podemos decir con seguridad, soy de Cristo, soy de Cristo. Él es mi dueño, Él es mi Señor y yo le pertenezco. Aleluya. Alguien puede decir soy de Cristo, Soy de Cristo, somos de Cristo. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre, no solo el nombre de Dios, sino el nombre de la ciudad de mi Dios y del nombre, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. De esta ciudad se nos explaya un poquito más en el capítulo 21, verso 2 de Apocalipsis. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y el verso 3, préstele atención. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él, Dios, morará con ellos, Dios morará con los hombres, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Verso 14, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aleluya. Iglesia de Cristo, en esta tierra somos peregrinos. Estamos de pasito. Y no me refiero a la música del salmista. Estamos de paso, hermanos queridos. Estamos de paso. Nuestra verdadera ciudadanía. Nuestra verdadera ciudadanía, ¿en dónde está? En los cielos. Y aquí el Señor habla de esta nueva Jerusalén, la cual descenderá del cielo. Esa es nuestra verdadera ciudadanía, hermano querido. Por eso el apóstol Pablo nos invita a estar con nuestra mirada en el cielo, porque de allá esperamos
a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Y esto no quiere decir que literalmente debemos caminar mirando para el cielo. Aunque siempre debemos tener esto en mente, que cuando menos lo esperemos, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, el Señor descenderá por su iglesia. Esto debemos tenerlo siempre en mente, hermano querido. Debemos tenerlo en mente. Y por cierto, la venida del Señor está en acción. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene. Esta es una venida en acción, en el original. La venida de Cristo no es que Él vendrá, sino es que Cristo está viniendo por su iglesia. Y nuestra mirada debe estar en el cielo, porque de allá descenderá la nueva Jerusalén, donde Jesucristo será el gran rey, será el gran gobernante, es lo que leímos en el verso 3. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y al fin, hermanos, gozaremos de un gobierno justo, de un gobierno lleno de paz. Hoy en nuestro contexto de país, como ecuatorianos que somos, estamos tan entristecidos, estamos tan agobiados por lo que nuestro país está pasando. Y oramos al Señor y nos preguntamos, ¿cuándo cambiará esto? ¿Sí o no que añoramos días de paz, añoramos días diferentes? Una posibilidad es que los tiempos no cambien, hermano. Una gran posibilidad es que todo esto simplemente, en lugar de mejorar, vaya empeorando cada día. Pero he aquí la esperanza que tenemos como cristianos. Hay una nueva Jerusalén. Hay una ciudad que nos espera, que nos ha sido preparada. Y allí Jesucristo será el gobernante justo, será el gobernante santo, será el gobernante que nos ofrecerá la paz que hoy día estamos esperando en esta tierra. La tendremos algún día, hermano querido. Así que no desmayemos, que si no es en esta vida, la tendremos junto al Señor en la nueva Jerusalén. Qué hermosa recompensa la que el Señor nos ofrece. Y debemos estar alegres y gozosos por esto. Amados hermanos, la iglesia de Filadelfia nos recuerda que vale la pena ser fieles a Cristo. Vale la pena. Hoy yo te digo, vale la pena ser fiel a Cristo Jesús. Vale la pena. Aunque vengan las pruebas, aunque vengan las oposiciones, aunque venga la persecución, aunque venga la tristeza, aunque venga la enfermedad, aunque vengan las tribulaciones, aunque vengan las adversidades, vale la pena ser fiel a Jesús, hermano. Vale la pena. Vale la pena. Por eso, hermano querido, no sueltes tu corona. Escúchame. Es un clamor que como ministro de Dios te hago. Retén lo que el Señor te ha entregado. Aférrate a lo que el Señor te ha entregado. No entregues tu corona, no entregues las bendiciones que el Señor te ha dado, porque si lo haces, hermano, es muy posible que en un tiempo futuro mires para atrás, pero ya no puedas volver a tomarla. Es ahora que con la ayuda del Espíritu Santo tenemos que aferrarnos al Señor y a lo que Él nos ha entregado. No seamos como Esaú. No seamos como él. Al contrario, el mismo autor de Hebreos dice, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que perseveramos para salvación de nuestras almas. Perseveremos en Cristo Jesús, hermano querido. Perseveremos en Cristo Jesús. El que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y si tenemos oído hoy no nos hagamos de oídos sordos, sino que escuchemos lo que el Señor nos ha hablado hoy día. No solo seamos oidores sordos, como ha dicho el Señor, sino es que pongamos en práctica su palabra.